Bienvenidos mis amigos, mis amigas, bienvenidos a estas horas previas a Shabbat en el que vamos a disponer y encauzar nuestro leb, nuestro corazón a la presencia del Todopoderoso para adentrarnos y cuando llegue el Shabbat pues recibirlo con todas las ganas, con todo el entusiasmo, ¿verdad? Y vamos a estar hablando en esta previa a Shabbat en el que voy a desayunar con todos ustedes, estoy desayunando en este mismo momento con todos ustedes, ¿verdad? Son poco más de las 7:30 de la mañana aquí en el paraíso interior y voy a desayunar con todos ustedes un tecito rico, ¿verdad? Para que el cuerpo se vaya aclimatando. Entonces, vamos a estar con este tema previo a Shabbat, que es justicia y salvación. Un niño lo entiende. Un niño lo entendería muy bien, porque el niño diría, bueno, justicia y salvación, ¿quién puede hacer justicia? Los justos. Entonces el niño lo encontraría antes, encontraría la emet, encontraría la verdad que hay subyacente a esto, pero el hombre no lo entiende y entonces malversa y entonces se encuentra con que no sabe distinguir lo que es la justicia, le queda como un concepto abstracto más, ¿verdad? Pero sin embargo la justicia está perfectamente definida. Y como la justicia está perfectamente definida, los justos pues son precisamente esa ofrenda ya balanceada. ¿Por qué? Porque están medidos. Como la justicia está medida, ellos son la medida de esa justicia, de su tiempo, ¿verdad? Entonces son pesados, son medidos, son trabajados por el Todopoderoso en el sentido de que los desarrolla, pero los tiene ahí, sabe de su potencial, ¿verdad? Entonces, para trabajar con ellos. Las famosas balanzas de la justicia, ¿verdad? Bueno, pues el famoso peso o las balanzas de la justicia saben que solo lo pueden ejecutar y entender los justos, porque los que no son justos no tienen ni idea, ni pajolera idea de las medidas y de los pesos y de los contrastes de la justicia, ¿verdad? Entonces, la justicia requiere una interpretación, pero no de nadie nada más que de los justos. Entonces vamos a empezar este bello tema en el que vamos a tocar mucha escritura. En el libro de Isaías 45:8, en esta bella mañana, en Isaías 45, verso 8, vamos a empezar leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón, Yahshua HaMashiach. Dice: rociad cielos de arriba, aguas superiores, existencias superiores, si le quieren llamar ángeles de Elohim o Elohim mismo ministrando, y las nubes, cuando hayan rociado esas nubes de arriba, esas aguas superiores, y las nubes destilen la justicia, nos hagan ver lo Elohim, lo elogiable, nos haga ver lo que es la justicia, nos dé la medida de la justicia. Esa debe ser la oración. Porque si la justicia depende de las cosas que hagamos aquí terrenamente, materialmente, mal vamos. Debe ser lo que nos guíe el cielo, lo Elohim, lo elogiable. Por eso dice: rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia, ábrase la tierra para recibir ese agua, nosotros mismos que somos Adamá, somos tierra, y produzcanse la salvación y la justicia. Ahí es donde se producen la salvación y la justicia. Pero primeramente te ha tenido que dar la medida, te la ha tenido que hacer germinar esa justicia y esa salvación de arriba. Las nubes destilan la justicia, la tierra se abre para recibirlo, nosotros como buena tierra recibimos la lluvia, esa lluvia del cielo, de esas aguas superiores, de esas existencias superiores, de ese Elohim elogiable. Y entonces es cuando se producen la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Aquí está una clave. Aquí hay una clave. Háganse brotar juntamente. La justicia no puede ir sin la salvación y la salvación no puede ir sin
sin la justicia. Ahí es donde hierran muchos, porque quieren una salvación sin el ejercicio de la justicia, ¿verdad? Entonces ahí se explayan de mala manera. Y está configurado para que se hagan brotar juntamente la justicia y la salvación. ¿Quieres ser salvo? Solo hay un camino: hacer justicia. No, que no es por obras. Todo eso ya es malversación. Pero se hacen brotar juntamente cuando la tierra, la buena tierra, recibe las aguas superiores de la instrucción de Elohim. Se hacen brotar juntamente la salvación, la Yeshua, y la justicia, la Sedaka. Pero van ustedes a entenderlo bien en el día de hoy, porque vamos a ver mucha escritura. Santiago 3:18 en el bellísimo, uno de mis favoritos, libro de Santiago, dice así: y el fruto de justicia se siembra en Shalom, en paz. Hoy vamos también a predicar de la Shalom en el tema de Shabbat de esta tarde. Y vamos a ver cómo llegar a Shalom, ¿verdad? Vamos a tocar temas muy interesantes de la biografía de Abraham. Y dice aquí Santiago 3:18: y el fruto de la justicia se siembra en Shalom, en paz. ¿Para quiénes? Para aquellos que hacen la paz, ¿verdad? No se puede sembrar igual para un contumaz rebelde que para alguien que hace la paz. Para quien hace la paz, para quien hace la Shalom, para quien vive la paz, vive la Shalom, tu disposición debe ser sembrarle en paz, sembrarle la semilla en paz, ¿verdad? Portarle la palabra en mansedumbre, en paz, obviamente. Pero no puede ser lo mismo para quienes no hacen la paz. Y el fruto de justicia, el fruto de la justicia es que se siembra en paz. ¿Para quién? Para aquellos que hacen la paz. No sería justo, no sería fruto de la justicia sembrar en la paz que quiere el que no hace la paz. ¿Entienden? Eso no sería justo delante de Elohim. Eso no sería justo. Se siembra en paz, en la paz que también espera a aquellos que hacen la paz, por supuesto, porque sabemos que todo viene de vuelta, ¿verdad? Lo que el hombre sembrare es lo que cosechará, ¿verdad? Entonces, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Pero, ¿y del rebelde contumaz? Del satanista, del altivo, del soberbio, del arrogante. Ese fruto de la justicia no se siembra en la paz que espera el arrogante, el soberbio, el contumaz, el rebelde. En esa paz no. Por eso dice el Mashiach: yo os dejo la Shalom, no como el mundo la da, la paz, no como el mundo la da, ¿verdad? El mundo espera una paz, pero una paz que no es consecuente con lo que viene sembrando, porque el mundo no viene haciendo la paz, el mundo viene atormentando a los hijos de Elohim. Y Santiago 2:23, van a acabar ustedes de entender este bellísimo concepto. 2:13, amados y amadas, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, se hace un juicio sin misericordia con aquel que no hace misericordia, con quien merece misericordia. Y nuestro prototipo en esto es nuestro Abba, nuestro Padre, que dice: yo tendré misericordia del que tenga misericordia. En otras palabras, de quien se merezca la misericordia. Nosotros igualmente tenemos que hacer misericordia
para que se haga también Rahamín, misericordia sobre nosotros, porque la misericordia va a triunfar sobre el juicio. Pero que ese juicio se tiene que hacer, porque si dice que la misericordia triunfa sobre el juicio, ese juicio que lleva a justicia se ha de hacer. Entonces, dentro de ese juicio tienes que hacer misericordia, Rahamín, ¿verdad? Con aquel que hace misericordia. Tienes que hacer misericordia con aquel que hace misericordia. ¿Por qué? Porque te lo está diciendo. El mismo descarte del verso te lo está diciendo, porque lo que dice el verso es lo siguiente, 2.13 de Santiago. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Entonces, juicio con misericordia se hará con aquel que hiciere misericordia. ¿Verdad? Y porque la misericordia, consecuentemente, triunfa sobre el juicio. ¿Verdad? Entonces aquí, mis amados y mis amadas, el punto es conseguir la justicia. El punto es conseguir la justicia. Y la gente va a conseguir la fe. No, el punto es conseguir la justicia. Ese es el objetivo de la fe. Conseguir la justicia. La fe o la confianza es el medio para la consecución de una vida de sadik, de una vida de justo, de justicia, delante del Eterno bendito sea. ¿Entienden? Primera de Pedro 3.12. En primera de Kefa Pedro 3.12 dice así la palabra de poder. Porque los ojos del patrón están sobre los justos. Entonces, te está diciendo de nuevo por descarte el verso. Y sobre los injustos, ¿qué está? Nada, ni los mira. A los injustos, a los que no son justos, el Eterno bendito sea, ni los mira. No es el objeto de ello, de él, sacarlos de aquí. No es el objeto trabajar con ellos, ni los mira, ni los trata. Los ojos del patrón están sobre los justos. ¿Entienden? Sobre los justos. Y la gente se ha enfocado a tener fe. Pero si tú dices que tienes fe y no eres justo, los ojos del patrón ni siquiera se van a posar sobre ti. Y entonces Elohim ni siquiera va a trabajar contigo. Y sus oídos de Elohim atentos a sus tefilot, oraciones. A las oraciones de ¿quiénes? De los justos. Por eso dice que la oración del justo puede mucho. Pero el rostro del patrón está contra aquellos que hacen el mal. Y quien no se mueve en la justicia está haciendo el mal. Quien hace el mal, ni los ojos del Señor, ni los ojos del patrón están sobre ellos, ni sus oraciones son escuchadas en lo más mínimo. En Job 36.7, que Job es un libro que casi nadie entiende, pese a lo que les puedan decir, 36.7, dice en Job 36.7, profetiza y dice: no apartará Elohim, no apartará de los justos sus ojos. Aquí, nuevo testigo. No apartará sus ojos de los justos. Cuando evangélicamente Elohim no tiene nada que ver con justos, porque es que vino a por pecadores, no vino a tratar con justos. Tremendo, ¿no? Cómo se malversan las escrituras. No, Job nos profetiza y nos dice: no apartará Elohim de los justos sus ojos. Antes bien, con los reyes los perdidos en trono para siempre y serán exaltados. Esta versión no es muy buena, vamos a verlo en otra versión.
Job 36:7. Por ejemplo, en Dios habla hoy. Siempre protege a los hombres rectos, a los hombres justos, dice esta versión. Afirma a los reyes en sus tronos, si son justos, y los mantiene en alta posición. Ese es el sentido del verso. Entonces, los ojos del patrón están sobre los justos. Ahora, por supuesto, Elohim es quien juzga, ¿verdad? Pero la medida de la justicia de cada tiempo la damos los hijos de Elohim de cada tiempo, porque recibimos esa guía de las aguas superiores que destilan para hacer brotar de la tierra juntamente justicia y salvación. Entonces, que Elohim juzgue, sabiendo esto, que los ojos del patrón están sobre los sadiquín, sobre los justos, pese a lo que van diciendo de que los justos no tienen ya ni parte ni suerte con Elohim. Fíjense cómo han torcido las escrituras. Que no vino a por los justos, que los justos están denostados, ¿verdad? Ahora, que Elohim juzgue lo que están predicando y lo que están haciendo. Ahora, a mí, como sadik, como justo, como aquel que abre su tierra, su corazón para recibir el destile de las aguas, la destilación de las nubes de Elohim, de la palabra de vida, de lo elogiable, ¿verdad? Entonces, a mí me persiguieron para que no naciera en 2017 como hombre profético, ni naciera en el 2020 como hombre profético ya confirmado. Esto es, me hostigaron para que renegara de Elohim. Me hostigaron de todas formas, desde los programas de entretenimiento, de humor, a los propios predicadores de YouTube, mesiánicos, raíces hebreas, de Torah, cristianos, llámense como se llamen. Me hostigaron para que renegara de Elohim y de la maravillosa, sobre todo de la maravillosa obra que Elohim ha hecho conmigo, para que renegara, y ahora les voy a decir de qué modo intentaron que renegara de la hermosísima, de la maravillosa obra que Elohim ha hecho conmigo como sadik, como justo delante de él. Porque he dejado que mi tierra se abra ante su agua limpia. Y entonces quisieron que renegara de la maravillosa obra que Elohim ha hecho conmigo, en la forma de que admitiera que yo soy un despojo endemoniado, ¿verdad? Entonces me indujeron incluso sueños. De eso vamos a estar hablando, por eso hemos grabado este tema también antes, para apoyar cuando Abraham, vamos a ver esta tarde, en los capítulos, en el capítulo 15, me parece que es de Bereshit Génesis, que Abraham es como si se le indujera un sueño de horror en medio de la oscuridad, cuando se produce el pacto de las mitades. Entonces, a mí me inducen un sueño para que yo crea que he sido toda mi vida un demonio gigantesco, para que creyendo si creía que si soy un demonio gigantesco, reniego de la obra de Elohim que ha hecho conmigo, porque me ha exaltado sobre todos mis enemigos, sobre todos los que tramaron, a hacerme ver como demonio para que no despertara nunca a lo que soy, el hombre profético del sexto milenio, el cordero como degollado. Entonces, si yo hubiera admitido que soy un despojo endemoniado, no hubiera despertado nunca a lo que soy. Y no se quedaron contentos con intentarlo en 2017, sino que lo han vuelto a intentar en esta crisis en 2020. Así me mordieron en lo secular y desde la religión, incluso mesiánica, conspiraron contra mí. Me atacaron con conjuros cabalísticos de la índole que sea. El caso es que a Abraham le hicieron lo mismo.
Y en lugar de ser ciudades de refugio, los predicadores de la palabra de poder, porque tenías que quitarte de la televisión hasta lo secular, lo político, los políticos hablando de ti, mandándote mensajes, octavillas, para que te rindieras y acabaras pensando que siempre has sido un demonio y que Elohim no está contigo ni ha estado contigo nunca. Y no paraban de conspirar contra mí y me atacaron. Y en lugar de ser ciudades de refugio, las predicaciones, porque lo que más me gusta es escuchar la palabra de poder, pero ni eso pude ya en cierto momento, me tuve que borrar de muchos canales. Porque en lugar de ser ciudades de refugio, fueron más hostiles aún desde sus atriles y canales. Fueron aún más hostiles que la misma mundanalidad, que lo secular que me hostigó, ¿verdad? Que me hostigaba, que no podía ni siquiera evadirme un momento ni ver algo gracioso, porque incluso los graciosos invocaban a demonios, ¿verdad? Los cómicos invocaban a demonios, ¿verdad? Para llegar a mí. Es tremendo. Pero yo sé, Éxodo 23, 29, Éxodo 23, 29, mis amados y mis amadas, pero yo sé que, dice, y este es el objeto de por qué están todos ahí, de por qué están todos como un solo hombre predicando lo mismo, pandemia, de que yo era un demonio, de que yo no podía salirme de lo que venía diciendo todo el mundo, y si me salía tenía que comprender que era porque era un demonio, no porque soy el hombre profético, que despierta también a los 144.000, ¿verdad? Entonces, por eso están tan en multitud, en muchedumbre, esos poderes satánicos, hablándote desde todos los estados, de todas las esferas, de todos los canales que tienen a su disposición. ¿Por qué? Porque dice, no los arrojaré de tu presencia en un año, no los arrojaré de tu presencia en un año, me dice a mí el Todopoderoso, a los 144.000 preciosos y preciosas, nos dice Éxodo 23, 29, no los arrojaré de tu presencia en un año, ¿para qué? Para que la tierra no se eche a perder, y no haya ahí moradores, y entonces así aumenten los animales salvajes y te hagan daño, ¿verdad? Por eso no los extermina a todos los adversarios, ¿verdad? A todos los adversarios de mi ministerio y a todos los adversarios que vienen siendo adversarios de Elohim. ¿Por qué? Porque renuncian a la Emet, renuncian a la verdad, renuncian al mensajero de este tiempo, ¿verdad? Que Elohim ha puesto. Entonces, ¿por qué no los echa a todos de una vez? Para que la tierra no se eche a perder, ni aumenten los animales salvajes y te hagan daño. Por eso no los ha echado ya. Entonces, Deuteronomio 7:22, también Deuteronomio 7:22, del libro de Devarim, de Deuteronomio, poco a poco, aquí te lo dice, poco a poco el patrón irá expulsando a estas naciones en el peor sentido, en el sentido de bestias, que son en su globalidad. Ustedes no podrán acabar con ellas de una sola vez, porque el número de bestias salvajes aumentaría a su alrededor y los atacaría, ¿verdad? Entonces no se va a ocupar individualmente de todos estos hostigadores, para que el número de bestias salvajes no aumente. Es decir, para que la tecnología de la serpiente no se muestre ya de tal manera que aumentara a nuestro alrededor y nos dañara, ¿verdad? Esto es así. Quien quiera entenderlo lo entiende. Entonces, Éxodo 34, en Éxodo capítulo 34 vamos a ver, ya hemos dicho que íbamos a tocar mucha palabra y vamos a tocar todo el capítulo 34 del libro de Éxodo.
Dice, el patrón le dijo a Moshe, corta tú mismo 2 tablas de piedra iguales a las primeras para que yo escriba en ellas las mismas palabras que estaban escritas en las primeras tablas, las que hiciste pedazos. Prepárate también para subir al monte Sinaí mañana por la mañana y presentarte ante mí en la parte más alta del monte. Nadie debe subir contigo, ni se debe ver a nadie por todo el monte, tampoco debe haber ovejas o vacas pasando frente al monte. Moisés cortó 2 tablas de piedra iguales a la primera. Al día siguiente, muy temprano, tomó las 2 tablas de piedra y subió al monte Sinaí tal como el patrón se lo había ordenado. Entonces el patrón bajó en una nube y estuvo allí con Moshe y pronunció su propio nombre, dice, Elohim. Y pasó delante de Moshe diciendo en voz alta, el patrón, Elohim tierno y compasivo, paciente y grande en Nahavá, en amor, y en Emet, en verdad. Por 1000 generaciones se mantiene fiel en su amor y perdona la maldad. Por cierto que aquí hay un símbolo de 1000 muy interesante porque dice por 1000 generaciones se mantiene fiel en su amor y perdona la maldad. 1000 como símbolo de eternamente está dispuesto a esto, ¿verdad? Que así se debe contemplar el milenio, como eternidad, en su contexto de eternidad ya cuando lo dice al final. Entonces, la maldad, la rebeldía y el pecado, pero no deja sin castigo al culpable. ¿Por qué? Porque es un Elohim justo, de Sedaká, pero no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos, en los bisnietos y en los tataranietos. Rápidamente Moshe se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y adoró al patrón, diciendo, patrón, si en verdad me he ganado tu favor, acompáñanos. Esta gente es realmente muy terca, pero perdónanos nuestros pecados y maldad y acéptanos como tu pueblo. El patrón le dijo, pongan atención, yo hago ahora una alianza ante todo tu pueblo, voy a hacer cosas maravillosas que no han sido hechas en ninguna otra nación de la tierra, y toda la gente entre ustedes que se encuentran verán lo que el patrón puede hacer, pues será maravilloso lo que yo haré con ustedes. Cumplan lo que les he ordenado hoy, y yo arrojaré de la presencia de ustedes a los amorreos, cananeos y citas, fereceos, jebuseos y heveos. No hagan ningún pacto con los que viven en el país en el que van a entrar, para que no los hagan caer en sus redes. Al contrario, derriben sus altares y destrocen por completo sus piedras y troncos sagrados. No adoren a ningún otro dios, porque el patrón es celoso, su nombre es Elohim celoso. No hagan ningún pacto con los que viven en esta tierra, no sea que cuando ellos se rebajen a adorar a sus dioses y les presenten ofrendas, los inviten a ustedes y ustedes coman también de esas ofrendas. O casen ellos a sus hijas con los hijos de ustedes, y cuando ellas cometan inmoralidades al adorar a sus dioses, hagan que los hijos de ustedes también se rebajen a adorarlos. Jamás se hagan ustedes ídolos de metal fundido. Hasta el verso 17, 34, 1 al 17, de Éxodo, de Shemot. Así que nunca tendría por inocente al culpable. Ahí se demuestra la Sedaká, y ahí se demuestra que Elohim nunca va a estar con los que no hacen justicia. Va a estar contra los que no obran justicia siempre. ¿Por qué? Porque nunca tendrá por inocente al culpable. En Apocalipsis 7:10, dice así, mis bellísimos y mis bellísimas, todos gritaban con fuerte voz, todos ya, en Elohim, en lo elogiable, decían, la salvación se debe a nuestro Elohim, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Verdad? La salvación se debe a nuestro Elohim. ¿Por qué? Porque Él ha posibilitado que nosotros podamos hacer dentro de este espacio-tiempo obras de justicia y que seamos justos. Por lo tanto, la salvación, la Yeshua, viene de Él, del bendito sea. Entonces, la salud, está diciendo, la salvación, la salud pertenece a Elohim porque se lo ha ganado. Se ha ganado ser Elohim. Todo lo que ha ascendido a lo elogiable, a lo Elohim, se ha ganado ser Elohim. ¿Por medio de qué? Pues por medio de ser justos, de ser sadiquim. Y al Cordero. En Apocalipsis 7:9, previo a este, dice,
previo a este verso, dice en Apocalipsis 7:9: después de esto miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos, estaban en pie, no se habían arrodillado ante los ídolos, ni habían pactado a la manera que pactan las naciones con el diablo. Estaban en pie delante del trono y delante del Cordero, y eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco, acciones justas, esto lo sabemos que es un hebraísmo, y llevaban palmas en las manos. Entonces, en Apocalipsis 5:6 se confirma la palabra 5:6 de este mismo libro magnífico de Bereshit, de Apocalipsis. Dice: entonces en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos vi un cordero. Estaba en pie, pero se veía que había sido crucificado, o amago de crucificado, de inmolado, es la versión. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 ruajim, los 7 espíritus de Elohim enviados por toda la tierra. Entonces el cordero como degollado y todos los suyos que ascienden a Elohim y que proclaman esas grandezas de Elohim, de que justos son los juicios de Elohim, llegó a ser Elohim, ese cordero como degollado, y tomó del Mashiach, en Apocalipsis 5:1 al 5, también previo a este Apocalipsis 5:6 que acabamos de leer, 5:1 al 5 de Apocalipsis. Dice: en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, el Mashiach, vi un rollo escrito por dentro y por fuera, que había que interpretar por dentro y por fuera, y sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que preguntaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el rollo y romper sus sellos? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra había nadie que pudiera abrir el rollo ni mirarlo, con el transcurso de los siglos. Y yo lloraba mucho, dice Yohanan, Juan, porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el rollo ni de mirarlo. Pero uno de los ancianos me dijo: no llores más, pues el león de la tribu de Judá, el retoño de David, ha vencido y puede abrir el rollo y romper sus 7 sellos. Ahí está el cordero como degollado, que toma del Mashiach el rollo, del que está sentado en el trono. Toma del Mashiach el rollo y lo abre. En Daniel 7:13 al 14 se confirma esta palabra, porque en Daniel 7:13 al 14 dice así: yo seguía viendo estas visiones en la noche, de pronto vi que venía entre las nubes alguien parecido a un ser humano, el cual fue a donde estaba el anciano de días, que es también el cordero como degollado, y le hicieron acercarse a él. ¿Por qué? Porque no hará nada Elohim sin consultar a sus siervos los profetas. Y le fue dado el poder a ese anciano, le fue dado el poder, o a ese Mashiach, pero ya en asociación con el anciano de días. Y le fue dado el poder, la gloria y el reino, la cabot y el reino. Y gentes de todas las naciones y lenguas le servían. Ahí está lo elogiable, que salen de las naciones. Su poder será siempre el mismo y su reino jamás será destruido. Así que este es también que se refleja en el Davela del libro de Enoch. Pueden ustedes leerlo. Y también en Salmos 2:8. En Salmos 2:8, y esto lo destacamos porque es un sadikim de su tiempo, alguien que recibe esas nubes que destilan, que hacen destilar y brotar justamente la justicia y la salvación, ¿verdad? Esas aguas superiores de Elohim, las recibe a manos llenas, se puede decir. Y entonces en Salmos 2:8 dice: pídeme a este cordero como degollado, anciano de días, en tiempos de David. Se lo dice a David, pero también lo prolonga hacia ese anciano de días y cordero como degollado del último tiempo. Dice: pídeme que te dé las naciones como herencia. Esto nunca se le dio a David, pero sí se le da al cordero como degollado, al anciano de días, y hasta el último rincón del mundo en propiedad, y yo te los daré, ¿verdad? Lo mejor de las naciones. No es que se quede con las naciones geográficas porque todo va a arder, sino a la ofrenda de las naciones, a lo mejor, a lo más destacado, a lo elogiable, a las pertenencias que van a presentar como ofrenda al Todopoderoso.
Entonces en Mateo 24:13, les dije que íbamos a ver mucho verso, Mateo 24:13, acerca de los tiempos finales, propias palabras del Mashiach, dice así, dice, y esta buena noticia del reino será anunciada en todo el mundo para que todas las naciones la conozcan, por eso salen en el tiempo final, ¿verdad? Por eso salen, siguiendo al Cordero, porque el Cordero toma del Mashiach. Y entonces, y esta buena noticia del reino será anunciada en todo el mundo para que todas las naciones la conozcan, la buena noticia del reino. Entonces vendrá el fin. Ahí está. En Romanos 10:10, ya vamos a ir acabando. En Romanos 10:10, dice así, dice, pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia. El corazón es lo que recibe ese destile de aguas superiores, de instrucción, de lo elogiable, de Elohim. El corazón es lo que recibe, como tierra, como buena tierra. Se cree, con el corazón se cree para alcanzar la justicia. Ahí está. Cuando tú lo crees, lo vives. Y con la boca se reconoce a Yahshua HaMashiach para alcanzar la salvación. Pero lo habían entendido del revés. Se habían creído que con la boca se alcanzaba la justicia, por confesar, y mucho menos confesar a Jesucristo, porque sabemos que no es. Con la boca se confiesa para alcanzar salvación, pero como tiene que brotar juntamente, se debe creer con el corazón, ¿verdad? Previamente a lo que exprese tu boca, tú debes creer en el corazón, ¿verdad? Ese creer no consiste en la confesión para salvación, sino en el creer para alcanzar justicia, Podemos decir más alto, pero no más claro. Entonces, cuando tú haces esto, Romanos 10:10, pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca ya solo queda reconocer a Yahshua HaMashiach para alcanzar salvación juntamente con la justicia, porque brotan juntamente. Entonces ahí es cuando se confiesa el pecado, cuando entiendes esto, cuando de verdad crees en tu corazón la palabra de poder, lo que viene de Elohim para tu tierra como manantial de esas aguas superiores, de ese Elohim, de lo elogiable, de esas aguas superiores de vida, de instrucción. Cuando lo crees con el corazón para alcanzar justicia, entonces es cuando tú confiesas el pecado. Ahora, si es de labios para afuera, que confiesas a Jesucristo o incluso a Yahshua HaMashiach, no vas a confesar tu pecado nunca. Se va a quedar ahí, en el ocultismo de ti mismo, ¿verdad? Entonces, cuando tú entiendes, cuando tú crees con el corazón para justicia, sabes que tienes que confesar el pecado, porque si crees que lo que te va a salvar es la fonética del nombre, aunque sea Yahshua HaMashiach mismo, es idolatría, ¿verdad? Es idolatría. No has entendido nada, porque la salvación no es por una fonética practicada por tu lengua, por tu boca, no. Es por confesar el pecado una vez que entiendes que con el corazón se debe creer para justicia, porque va a brotar juntamente con la salvación con la que vas a confesar a Yahshua HaMashiach con tu boca. ¿Entienden? Entonces yo creo que hasta aquí este maravilloso tema, como ven, muy doctrinal y que encierra incluso testimonio propio, por supuesto, como hombre profético que despierta a los 144.000 y que nos sitúa en este tiempo y nos alumbra de todas las formas y nos alumbra y nos informa y nos forma, ¿verdad? Porque informar es formar por dentro. Entonces, hasta aquí este bello tema que espero que lo hayan entendido bien y creo que ha quedado bastante claro porque hemos estado viendo mucha escritura. Entonces, recordarles que en esta tarde estaremos con el tema de Shabbat
con el tema que vamos a tocar y a tomar Bereshit, que vamos a hablar de la Shalom, de cómo llegar a Shalom, ¿verdad? Se repite continuamente Shalom, Shalom, y más en los círculos mesiánicos, pero no entienden lo que es la Shalom. Hoy vamos a ver cómo se llega a esa Shalom en el tema de hoy de Bereshit, de Génesis, que nos toca en este Shabbat. Entonces, pues vamos a estar viendo también, entre otras cosas, como he anunciado antes, esa oscuridad que se cierne sobre Abraham, lo que representa todas las figuras que hay ahí, su encuentro con Melech Tzadik, con Melquisedec, bueno, una maravilla de versos que vamos a estar viéndolos. Entonces, y de la misma manera que se cirnió esa oscuridad sobre Abraham, se cirnió también sobre el hombre profético, porque induciendo al horror a Abraham, se inducía también al error y al horror a quien iba a ser la posteridad de Adán, que íbamos a ser nosotros, el cordero como degollado y los 144.000. Así que hasta aquí ya no añado nada más. Tengan Shalom en estas horas previas a Shabbat y nos vemos en el mensaje de Shabbat. Preciosos y preciosas, gracias por las suscripciones, por los me gusta y Shalom para todos. Shalom, Shalom, besos y abrazos para todos y todas.